Buenas tardes, Karen. ¿Cómo estás? Hola, Hola, ¿qué Karen. tal? ¿Cómo estás, Darío? Qué gusto estar acá conversando con vos. Bueno, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo. La verdad que, bueno, yo te compartía, hemos hablado, esto es una pequeña parte de los diálogos que solemos tener, pero esto es para compartir con los chicos que están cursando la materia de psicoterapias, el cuarto año, y que, bueno, por ahí recién se están interiorizando sobre algunos abordajes. Entonces, bueno, queríamos que te conozcan también, un referente que está en la Argentina, ya sos, más allá de tener otra nacionalidad, ya sos una argentina más, por el tiempo que tenés en el país. Y bueno, para mí, digamos, es eso, que los chicos también te puedan conocer y puedan conocer a través de vos eh, los abordajes que actualmente se están desarrollando, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo, que por ahí vos sabés, lo hemos compartido. Mayormente la formación de los chicos es de base psicoanalítica, entonces por ahí les resulta como un idioma diferente el comenzar a hablar de otros tipos de terapia. Entonces, bueno, por ahí contarnos un poquito, compartir con los chicos cómo fue tu proceso formativo, cómo llegaste a la sistémica y cómo llegaste a la narrativa. Perfecto. Bueno, antes de empezar a narrar, porque voy a narrar mi historia, ya que estamos hablando de la terapia narrativa, quería aprovechar para también saludar a todos los alumnos, no sé cuán grande es el grupo, e invitarlos también, ya que vos decís que hay una posibilidad de que el lenguaje sea demasiado inusual, invitarlos, después de escuchar esta corta charla, que me hagan preguntas. Así que, si te parece Bárbaro. bien. Bárbaro, entonces te Bien, acercamos después preguntas. bueno, mi nombre es Karin Tavernier, como dijo Darío, nací en otro país, ese país se llama Bélgica, donde viví muy poco tiempo porque soy hija de diplomáticos. Así que, bueno, desde muy temprana edad me interesé mucho por cuestiones culturales y la formación universitaria la empecé en Canadá, ¿no? O sea que justo coincidió mi edad para entrar a la facultad cuando mi papá estaba viviendo en Canadá. Eh, la carrera es muy diferente, porque si pensamos en las carreras, al menos en Buenos Aires, vos me dirás si en Corrientes y en el Chaco es igual, pero la carrera es principalmente con orientación clínica. De hecho, Ujú. creo que en la sociedad, si a uno le preguntan eh, ¿qué es? Y la contestación es soy psicólogo, que es lo que se imagina la gente, ¿no? Una persona sentada en un consultorio con o sin diván, pero Ujú. la formación suele ser muy clínica. Así que yo en Sí. principio no quería formarme en la clínica, quería hacer una maestría en estudios culturales, un poco por por mi vida, por cómo fue mi experiencia de vida también con las cuestiones culturales. Pero bueno, en vez de hacer la maestría en Canadá, yo pasé unas largas vacaciones en Buenos Aires, muy largas para mi papá. A él lo trasladan a México y me dijo, en vez de volver a Canadá, ¿por qué no nos acompañas a México? Que hay una universidad estadounidense y ahí, bueno, podés seguir estudiando. Estoy hablando de una época pre-Google. Entonces, bueno, uno tenía esas muchas ideas que daba por sentado. Yo daba por sentado que iba a haber una posibilidad de formarme en estudios culturales. Llego a México y el campus es tan chiquito que solamente ofrecían sistémica. Así que no me causó ninguna gracia, pero muy de a poquito me fui enamorando de las ideas sistémicas, así que fue una desgracia con suerte, con mucha suerte, porque la verdad que marcó mi camino Ujú. y me marcó un camino que me fue apasionando con el tiempo. Y
esa formación me formó más en las terapias modernas, específicamente la estructural y el MRI, que vos me dijiste que los chicos están viendo las escuelas modernas ahora. Y luego volví a Buenos Aires y me anoté en un posgrado que vi publicado en el diario que decía actualización en psicología clínica sistémica, que fue en los años 90, y ahí empezó mi recorrido por las ideas postmodernas, que hasta el día de hoy me siguen inspirando un montón y que yo sigo siguiendo también los desarrollos, ¿no? Porque ninguna escuela es estática. Entonces, Ajá. bueno, son los enfoques con los que más estoy conectada y actualmente estoy muy conectada también con la narrativa, así que supongo que es por eso un poco que me invitas a tener esta conversación con vos. En tu proceso, digamos, después de pasar por las modernas, nos decías, eh, te conectaste con lo que los chicos van a dar como posmoderna, que serían la colaborativa conversacional. ¿Hay un orden en el proceso o fuiste viendo todas primero y de ahí en más tu elección para acercarte más a la narrativa? Yo en realidad estoy conectada con diferentes enfoques, ¿no? Como vos dijiste, la colaborativa dialógica, que es la de Harlene Anderson y Harry Gulishan. También los procesos reflexivos, que uno de mis grandes mentores fue Tom Anderson. Y la terapia narrativa me inspira mucho porque me parece que encaja muy bien con el contexto que es el argentino. Mm. ¿Por qué? Por algo Foucault tiene tanto peso, ¿no? Porque me parece que la lectura de los argentinos deben ser los primeros en el mundo en leer Foucault, porque tiene en cuenta cuestiones como el poder y, bueno, en un país que históricamente el poder ocupó un lugar, sigue ocupando hasta un punto un lugar muy protagónico, eh, es un ingrediente que atrae mucho en general, estoy generalizando, pero no sé si vos querés que empiece a hablar un poco del... Lo que le comentaba también a los chicos por ahí es que eh, es tanta las posibilidades que nosotros a veces no tenemos que reducir, recortar y hablar por el tiempo un poco, ¿no? Y en realidad las narrativas tienen distintas posibilidades, no hay una única narrativa. Les comentaba eso, no sé si en este recorrido tuyo, ¿cuál es la narrativa que vos encontraste como formativa para vos y la que estás haciendo uso en el abordaje terapéutico? Sí, yo básicamente la línea que más me representa obviamente es la de Michael White y David Epstein. Y me gusta también el approach de Marcela Polanco, que ella se Ujú. formó con Michael White y David Epstein. Al principio como mimetizándose muchísimo con la manera de practicar la narrativa en Australia, y Ujú. después ella como que le fue dando una, ¿cómo diría? Como que lo fue Una impronta, adaptando más, sí, adaptando más al lenguaje y a las culturas y prácticas latinas. Después, claro. Stephen Madigan me inspira muchísimo, de hecho es el que va a venir a Buenos Aires en octubre, que es un canadiense, pero que él también fue amigo y alumno de Michael White, y durante su formación con Michael White, él vivió unos cuantos meses con Michael White, entonces conoce las prácticas desde muy adentro, ¿no? Pero
como todo enfoque, son enfoques que también van cambiando, porque Ujú. la sociedad va cambiando. Entonces, no podemos hablar de una narrativa estática que se quedó en el tiempo. Más con los cambios tan veloces y con el, el enfoque en lo que son los discursos dominantes, que tiene que ver con una mirada contextual, es una narrativa que también tuvo un desarrollo. Pero bueno, yo lo que quisiera presentar acá es una foto, no hablar de toda la historia, porque me Está. parece No, no, totalmente, sí, sí, sí. que Un, los un chicos, recorte me parece, para claro, que ellos tengan el panorama, nada más. lo que más les Sí, va a sí, interesar son las premisas y quizá algunas diferencias que tiene la terapia narrativa con otros enfoques, como puede ser el psicoanálisis. Si te parece, totalmente. arranco por ahí. Por Bueno, favor, sí, sí, sí. las terapias, en mi opinión, funcionan con metáforas, ¿no? Así que la metáfora del psicoanálisis es, una de las metáforas es el iceberg. Entonces, con todo lo que implica tener una conciencia de lo que es la punta e ir socavando para encontrar causas en ese bloque tan grande que es el inconsciente. Entonces, desde esa metáfora se trabaja desde lo profundo, ¿no? Profundizar. De hecho, se llama la psicología de lo profundo también. Entonces, lo que van a decir los terapeutas narrativos es, bueno, es una posible manera de trabajar, pero nosotros trabajamos con relatos, por eso se llama narrativa. Y hay diferentes tipos de relatos. Está la narrativa que nos da placer, satisfacción. Y hay historias que contamos que se llenan de aspectos más negativos que los narrativos llamarían discursos saturados por el problema. Entonces, en un proceso terapéutico, lo que se va diferentes tipos de relatos. Este tipo este concepto proviene de la antropología de Clifford Geertz. Vos después decirle a los chicos cómo se escribe, que hablaba de Vale. descripciones delgadas y descripciones gruesas. Hay diferentes traducciones, descripciones delgadas o magras también he visto en algunos textos en castellano. Para simplificar, serían descripciones pobres. Por otro Ujú. lado, tenemos las descripciones gruesas o densas, como dicen algunos textos, que para simplificar serían discursos ricos. Entonces, un discurso pobre es un discurso saturado en el problema, ¿no? Que va como perfeccionando en el relato la descripción del problema, ¿no? Que va a ir incluyendo cada vez más los aspectos problemáticos, las características del problema, los síntomas del problema. Típicamente lo que sucede en un consultorio médico, ¿no? Ujú. Perdón, un consultorio psicoterapéutico que es una Ujú. réplica del consultorio médico, que apunta a corregir lo que no funciona. Es un modo de trabajar. Los terapeutas narrativos entonces van a decir, no, el discurso delgado, pobre, deja de lado un montón de aspectos que pasan al desuso, que se olvidan, o en el peor de los casos que nunca fueron contados, nunca fueron narrados, ¿no? Porque si uno, y eso lo dicen sobre todo los terapeutas centrados en la solución, cuanto Ujú. más se habla del problema, más se agranda el problema. Ujú. Entonces, para simplificar un poco, uno de los objetivos de la terapia narrativa sería eh, transformar los discursos delgados o pobres en discursos más ricos. ¿Y qué es un discurso rico? Me preguntarás. Bueno, un discurso rico incluye un montón de otras cosas, desde excepciones, aquellas cosas
que no resaltamos cuando hablamos mucho del problema. También incluye recursos invisibles, también incluye posibilidades. Es un proceso largo y es un proceso que no hay que apurarlo, mejor dicho, ¿no? Porque no hay que minimizar el sufrimiento, porque si una persona nos llega con una angustia, también hay que tener en cuenta la angustia, ¿no? Es un trabajo en O sea, paralelo. esto es interesante para diferenciarlas con las modernas, de que no fijan 10, 12 sesiones, sino que se va dando de acuerdo a cómo se va desarrollando el relato. No se pone un tiempo para, digamos, las sesiones. No. Es interesante lo que vos traes, porque otra de las diferencias con las escuelas modernas es que no diagnostican, no rotulan, sí se trabaja con el problema, pero no de diagnóstico, sino desde una práctica que se llama externalización del problema, ¿no? Ahora, si querés, cierro primero esta idea y después hablo un Por poco favor, acerca sí, de sí, lo sí, que sí. es la... La Bien, externalización, sí, sí. sí. Entonces, vuelvo al tema de los relatos. Es un Sí. punto tan central en la terapia narrativa que cuando llega una persona o cuando una persona en cualquier contexto narra una situación, suele pensar que es una producción propia, ¿no? De hecho, hablamos normalmente en primera persona singular. Entonces hablamos como si esta producción fuera una total producción nuestra. ¿Qué significa eso? Que pensamos que las palabras que elegimos son nuestras, que nos pertenecen y que tenemos como libertad para contar nuestra historia de la manera más flexible, cuando en realidad el relato viene muy atravesado por lo que Foucault llama discursos dominantes, ¿no? Entonces, doy un ejemplo. Si aparece una persona que dice, soy depresivo, no salgo de la cama, tampoco me levanté para desayunar, me trajeron una galletita, no la podía terminar, no tengo intimidad con mi pareja. Entonces cuenta esto y ese relato se va, lo que se llama también desde la narrativa, engrosando ese discurso, ¿no? Y uno piensa que todo lo que está contando es una producción propia, cuando en realidad esa idea de la depresión, a lo mejor un, un pariente malintencionado o no, le pusieron en la cabeza, porque esa definición de depresión es algo que surge de un discurso dominante, posiblemente de la Biblia de los discursos dominantes de la psiquiatría, que es el DSM-5 ahora. Entonces, no, son relatos atravesados por muchos discursos dominantes, ¿no? Mientras que en el discurso rico, grueso o denso, lo que se intenta es que la persona pueda recuperar su autoría, ¿no? Ser autor de su historia y no relatar una historia atravesado por el discurso dominante. No sé si alguna pregunta. Las preguntas No, me ayudan para ver si salteé algo. pero es interesante porque esto que yo les digo a los chicos, hagan el glosario, vean en cada teoría, por ahí que representa esto de que también está en Foucault, digamos, lo del tema del autor, que es el autor, que es un autor, pero la autoría,
O sea, cada concepto son conceptos que tienen dentro del abordaje una entidad que por eso es importante que ellos puedan tener el vocabulario, hacer un vocabulario de lo que es la narrativa, digamos, ¿no? Ya Y que traes a... Ay, perdón, sí, te sí, escucho. sí, sí, ¿qué me vas a decir de Foucault? Porque a mí me encanta No, no, cada no. que hablas. Ah. No, ya que traes a Foucault, eh, Foucault sí enfatiza muchísimo el tema de la autoría porque él habla de dos tipos de poder. El poder tradicional, que es el poder visible, que es el que condenamos y el que observamos y decimos qué barbaridad. Y después está el poder moderno, que es el poder, que es saber, según Ujú, Foucault, que se va metiendo de manera muy invisible, ¿no? Se va metiendo lentamente en el discurso y es un poder que invisibiliza un montón de historias y borra la autoría de las personas que cuentan esas historias. sí, sí, sí. Sí, es interesante porque ahí se combina esto de lo obvio, de lo que es tan obvio que por ahí yo no me doy cuenta, y el discurso cuando se hace cuerpo, que es lo que Foucault llama los cuerpos dóciles, ¿no? O sea, entonces esto de poder poner en evidencia eso, ¿no? Y ahí viene, por ahí quizás en esto de poner en evidencia, la posibilidad de hablar justamente de este otro concepto tan importante que es el de la externalización. Sí, sí, sí. Retomo un poquito lo que decís de los cuerpos dóciles, que también es central en el pensamiento narrativo. Porque el cuerpo dócil, ¿qué es lo que implica? Que absorbemos cosas como esponjas y no nos damos cuenta. Como vos decís, no nos damos cuenta. Entonces, en ese sentido, empoderar a una persona Ujú. en la autoría de su historia tiene que ver justamente con visibilizar esas tácticas de poder que no vemos. Bueno, Eh, Es, es, entonces, es interesante porque ahí, ya cerrando con Foucault, porque siempre me engancho, o sea que esta es mi debilidad, tiene que ver con esa etapa de la hermenéutica del sujeto, que la base es el conócete a ti mismo, que tendría que ver también con esto justamente, y el hecho de que por eso decimos, no es que uno deviene Foucaultiano, sino que se hace un trabajo narrativo, deviene uno mismo, no un Foucault, sino deviene uno mismo. no, no me enganches porque yo también después me engancho con Foucault. Nos vamos a ir por Foucault, digamos. Exacto, pobre chico. Bueno, entonces, externalización del problema. ¿Cuáles son las ideas detrás de esa práctica? Primero, me gustaría eh, nombrar el lema o uno de los Ujú. lemas de la narrativa, que es: la persona no es el problema es el problema. Después hay un eh, terapeuta narrativa más joven de la nueva generación que agregó: y la solución no es personal, pero eso lo dejamos entre paréntesis. Entonces, si la persona no es el problema es el problema, a lo que se apunta es que ese problema tiene influencia en la vida de las personas, pero no abarca su identidad. Entonces acá entramos también en una cuestión lingüística. No es lo Ujú. mismo decir yo soy depresivo o hoy estoy bajón, Claro. ¿no? La tendencia eh, del uso de ser tiene que ver con definiciones de la esencia. Ser tiene que ver con una esencia de la persona. El castellano tiene una gran ventaja de tener dos verbos que no existen en otros idiomas, al menos los que yo hablo no existe, que es ser y estar. Estar es un Ah, estado.
claro. Entonces, hay que aprovechar porque es una enorme ventaja. Bueno, entonces, repito, porque es importante, que el problema existe, tiene influencia en la vida de las personas, en sus relaciones, en su laburo, en su imagen, pero no es algo fijo. Ujú. Se separa entonces a través de esa práctica que es de externalización del problema, se separa el problema de la persona, pero no se disocia el Ujú. problema de la persona porque el problema está, tiene efectos, Claro. ¿no? Tiene influencia sobre la vida de las personas. De hecho, hay unas preguntas en la terapia narrativa que llaman preguntas de influencia, pero que tenemos que tener mucho cuidado en esta sociedad express donde queremos apurar los procesos de no minimizar el problema, pero sí lentamente, según el ritmo, según los tiempos de cada persona, ir de a poquito externalizando el problema como si el problema tuviera vida propia, ¿no? Porque la persona no nace con ese problema aparece en determinado momento de su vida. Entonces, lo que también hacemos es trazar la vida del problema. Entonces, de repente, una persona que se autodefine inútil, ah, claro, pero eso me dijo la guacha de la maestra de tercer grado, que yo era un inútil y yo como un cuarto de no me lo creí. Entonces, ahí se va dando cuenta que el problema aparece en un momento de la vida y que tiene su propia vida, su propia historia, su propia, eh, su propio signo del zodíaco, digamos. Y Y en esto ese de... problema se Sí, va perdón. personificando, porque la persona lo que aprende en ese proceso es no sentirse dominado por el problema, lo que produce es bastante parálisis, sino establecer una relación con el problema, ver el problema como algo que aparece y desaparece, no está siempre, ¿no? Cómo Claro. aprovechar los momentos en que el problema no está presente. Ujú. ¿No? Ahí Ibas a tiene, preguntar algo. sí, ahí tiene un lazo muy cercano con la terapia centrada en las soluciones. Ahí tiene un lazo que los chicos también van a ver, están muy eh, como elementos en común. Ahora, dentro de la narrativa, en el hecho de, sabemos que es una cuestión importantísima la externalización. Hay algunas técnicas, algunas estrategias para ir llevando adelante el proceso de la externalización, porque ellos, por ejemplo, ahora van a ver la escuela de Milán y van a ver las preguntas circulares, ponele, ¿no? Acá, ¿hay algo parecido en la narrativa o algunos instrumentos que posibilitan la externalización? Sí, rebobino un poco porque tengo varias reflexiones. No a todos les causaría mucha gracia la comparación con la terapia centrada en las soluciones. Ya Para sé, mí, ya sé. de hecho, he tenido conversaciones, yo ahora estuve en un congreso narrativo en Europa, así que bueno, hay que tomarlo con pinzas. Ahí también se compara también con la terapia narrativa, perdón, con la terapia cognitiva, que para mí tiene puntos en común. Creo que la gran diferencia que marca la terapia narrativa es el activo trabajo con los discursos dominantes, Ujú. ¿no? La inclusión de los discursos como un participante, como un protagonista del proceso terapéutico. Eso es lo que marca la gran diferencia. Buenísimo. El segundo punto tiene que ver con si hay alguna técnica. Son enfoques no únicamente en la narrativa que prefiere evitar el uso de ciertas palabras que tienen una connotación más moderna. Una de esas Ajá. técnicas
Otra de ellas sería instrumentos. Ujú. Quizá de los tres enfoques postmodernos, entre comillas, que mencioné, la narrativa podría llegar a ser la más directiva, nuevamente, entre comillas. ¿Por qué pongo postmoderna entre comillas? Porque la narrativa se autodefine como postestructuralista. Eso quizá también podrías Sí, explicar un poco a los chicos, ¿no? sí, sí, sí. Entonces se habla de prácticas, ¿no? Y las Bien. prácticas se basan dentro del marco eh, de las entrevistas terapéuticas con preguntas. Hay preguntas externalizantes y hay preguntas internalizantes, que son las preguntas que se evitan, porque las preguntas internalizantes tienen que ver con la ubicación del problema dentro del ser humano, sea en su inconsciente, sea en el cerebro, sea donde Mm. sea, pero bueno, la idea es trabajar con preguntas externalizantes. Yo creo que en los libros que vos me mencionaste que tenés de pranas, hay un montón de ejemplos de preguntas, así que eso puede ser útil como para tener una guía. Y luego se trabaja con lo que se llama cartas. Entonces, Stephen Madigan, el canadiense, él lo que hace, y bueno, seguramente que Michael White también trabajaba de ese modo, es trabajar con un cuaderno con dos columnas. Yo intento hacerlo, pero minimizando más la toma de notas en la entrevista, que a mí me distrae un poco. Yo sí hay, entonces, de un lado de la hoja están las preguntas internalizantes o las Ajá. preguntas o los comentarios saturados por el problema. Y en la otra columna vendría eh, por ejemplo, tiene las excepciones, tiene nociones del problema como algo externo, tiene historias de éxito también en cómo han podido en determinados momentos combatir el problema. Entonces, con lo que se ve en la columna de la derecha, yo lo que hago es intento completar esa columna después de la sesión. Se arma una carta porque son dichos de los mismos consultantes, son dichos de los mismos niños que consultan con sus padres. Entonces se arma una carta que es como una especie de recordatorio de lo que se habló, incluyendo cosas que a lo mejor no han registrado con mucha fuerza. Y Stephen Mergen lo llama como un contradocumento también, porque en las prácticas psiquiátricas y las prácticas psicológicas, sobre todo si trabajamos con prepagas o obras sociales, ya tienen una historia clínica que normalmente enfatiza lo negativo, que Totalmente, sí. trabaja con lo negativo, que incluye qué es lo que hay que cambiar, reparar, curar. Entonces es una carta también como para contrastar Para tener otra esas versión, historias. Claro, tener las otra historias versión. clínicas son mortales, son muy Totalmente. dañinas. Sí, sí, sí. Entonces, Y en eso contesta tu pregunta un poco, eso sería, sí, digamos, sí, alguna de las prácticas. buenísimo. Y Y después, el lugar del terapeuta, ¿no? Como yo lo vengo conectando en esto que te decía del proceso que estamos haciendo con los chicos. En las modernas es el especialista, es el que sabe, es el que normalmente todo el peso de la terapia, si no es buen terapeuta, si no está bien formado, en él cae el peso de la terapia, ¿no? ¿Cómo lo nombramos al terapeuta en este abordaje? ¿De qué manera? Ya sabemos que especialista no, porque
lo pondría también en un lugar de poder y justamente, ¿cómo se lo nombra? Sí. Como vos bien decís, el terapeuta moderno, sea o no sea terapeuta familiar, es el Ujú, responsable del cambio. Entonces, tiene que trabajar con un manual, con un marco teórico bien definido, tiene que diseñar activamente las intervenciones, muchas veces antes de siquiera conocer a la familia, ¿no? ujú. Antes las personas aparecían ya con una llamada Hipótesis, telefónica, normalmente. Claro, entonces, sí, hipótesis o a veces es la hipótesis diagnóstico ya. nace más, claro, nace ya con Milán, pero ya Sí, sí, con ideas de cómo van a intervenir antes de entrar a la sesión. tal cual. Bueno, eso en síntesis. ¿Cómo sería la postura del terapeuta postmoderno? Sería una persona, ahora me voy a desviar un poquitito de la narrativa y me voy a meter en lo que son las prácticas colaborativas dialógicas, como colocando la expertise en las personas que nos consultan, las familias que nos consultan, las parejas que nos consultan, porque son las personas que viven sus vidas, nos ofrecen fotos de su cotidianidad, pero tampoco vamos a nunca entrar en la vida en su totalidad. Pero eso no significa que el terapeuta no tenga conocimientos. Todo lo Ujú. contrario, yo sigo estudiando y creo que vos también. Entonces tenemos un cúmulo de saberes que tampoco entramos al consultorio y nos posicionamos como una tabula rasa, imposible, Ujú. ¿no? Entonces, sí tenemos un expertise también, no nos llamamos expertos o expertas, sino tenemos conocimiento y expertise en el proceso terapéutico. Cómo conversar con una persona para abrir posibilidades. Cómo buscar la mejor manera de co-construir una conversación con una persona. Entonces ahí está la expertise, porque a veces, si hablamos de procesos colaborativos, prácticas colaborativas, lo que se piensa es que se asemeja mucho a una charla de ascensor o una charla entre amigos. No Claro, es lo mismo, sí, sí. ¿no? La expertise está justamente en posibilitar nuevas vías para las personas. Buenísimo, clarísimo. Ujú. ¿Cómo se cierra? ¿Hay alguna, la terapia, digamos, tiene un cierre? ¿Hay una forma, una modalidad de cerrar la terapia en la narrativa? Sí, 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 se trabaja mucho. Es una práctica, me parece que debe ser muy australiana y muy de Nueva Zelanda también. Se trabaja mucho con rituales. ¿Te acuerdas al principio cuando dije la persona no es el problema es el Sí, problema y en paréntesis puse y la solución no es personal? Bueno, sí, se sí, sí. trabaja primero con un proceso terapéutico que tiene que ver con diferentes prácticas. Una es la externalización del problema, la otra es la deconstrucción, la búsqueda de relatos únicos o acontecimientos extraordinarios que se van de la mano, así que no son cosas Sí. separadas. Y cuando la persona se siente autor de su relato, su vida, se lo lleva a otro nivel. Los terapeutas narrativos trabajan con una variante, diría, de los procesos reflexivos, que es con testigos externos. Entonces, Ujú. eh, que incluye, bueno, antes del trabajo o en paralelo, no importa el orden, también se trabaja con diplomas. Entonces, ese diploma que se le entrega a la persona o la familia, eh,
hay un par de ejemplos en el libro Medios Narrativos, al final de diplomas, que es una manera de no solamente felicitar a la persona por su lucha en combatir el problema, sino también por formalizar eso, ¿no? Esta persona se recibe, ya Claro, no es está una siendo celebración, dominado. Es la claro, es una celebración celebración de la y como libertad. pareciera como es un día de cumpleaños, porque en realidad se logra un objetivo y ese objetivo es compartido con la comunidad. Entonces es interesante, digamos, ¿no? Porque es una celebración y es como una consagración también de una nueva vida, o algo que incorpora en su vida y que lo hace partícipe no solamente a la familia, sino por ahí a la comunidad de amigos o de vecinos. Eso es muy particular. Yo creo que en ese sentido, digamos, es un aporte diferente, ¿no? Realmente del abordaje, el cierre. Sí. Sí, y esa cosa del agregado ese del empoderamiento, ¿no? Ese problema me Claro, domina, ¿no? Yo totalmente. ahora se invirtió la relación, ahora yo domino ese Claro, problema. Y los testigos externos son personas invitadas, no obligadas obviamente, que claro, han pasado por problemáticas diferentes que vienen también a contar su, sus propias luchas. Eso sucede, digamos, durante el curso de una terapia con una persona, pero una persona ya recibida, entre comillas, puede también después integrar un equipo de testigos externos. Así que es hermoso el problema. Difícil, digamos, de sostener en Buenos Aires por las distancias. A mí me encanta exactamente. trabajar también con equipos reflexivos de Tom Anderson, pero las distancias nos lo impiden y lo económico también, porque, Totalmente. pero Como para ir, es muy poderoso, es muy, muy poderoso. le agrego una última pregunta como por los tiempos, digamos, em, el abordaje puede ser individual y puede ser grupal, o es individual o es grupal, en el caso de la narrativa. Vos decís las consultas desde su comienzo hasta el Sí, se final, puede trabajar con, sí, lo que sea, o sea que pueden ser familias, puede ser parejas, eh, el trabajo con parejas es muy interesante, a eso se dedica Stephen Madigan, donde se trabaja con la pareja como unidad, con individuos, con cualquier configuración de grupo humano. Sé que mm, ¿no? Con cualquier bien. situación conflictiva. No, no hay reglas acerca de quiénes tienen que componer. Yo, de Eh, hecho, en mi trabajo personal pregunto quiénes deberían participar. claro, claro. Eh, Como para cerrar, digamos, en tu recorrido, a los chicos que comienzan o que quieren iniciar, eh, eh, más allá de que nosotros damos una panorámica, ¿no? En la materia es una más de tantas terapias, pero si a ellos les interesa comenzar a leer algo, comenzar a hacer un recorrido, ¿qué les sugerís a los que están finalizando la carrera de psicología? Bueno, el Algo- libro clásico obviamente es el de White y Epstein, que es Medios narrativos para fines terapéuticos, que sigue siendo un Bien, clásico. Después está el último libro de Michael White, que tengo entendido que vos lo tenés, que es el de mapas, sí. ¿sí? Ese es muy bueno. No lo escaneé todavía. No. Em, Lamentablemente yo tengo a mi poder el último libro, que es la reedición, pero con muchos cambios de Stephen Madigan, pero no está traducido.
Así que creo que va a haber una traducción pronto. Después hay un excelente capítulo que en un compilado, que no me acuerdo cómo se llama el compilado en castellano, después te lo mando. El artículo se Dale. llama, es de Carl Tom, que es canadiense y no narrativo, pero escribió un artículo que es excelente, que se llama Externalización del problema. Ah, buenísimo. Bueno, Yo sé vos que entonces vos no. lo tenés porque yo lo tenía siempre en inglés y vos me mandaste el libro y gracias a vos lo tengo en castellano ahora, así que Bueno, después lo voy a. te mando el libro, pero ese artículo es excelente. Y además de la cuestión de lectura, ¿no? Que o después me acercás a alguna otra sugerencia y yo les paso a los chicos. A nivel de continuar su formación, ¿hay algo acá en la Argentina como para que puedan continuar con su formación? Bueno, yo doy formación en terapia narrativa, básicamente hasta ahora siempre fue en Bahía Blanca, pero tengo una subdelegación en Bahía Blanca que estamos como pensando en dar formación por plataforma también Ah, buenísimo. online. Para que la gente del interior pueda aprovechar, ¿no? Porque es Sí, como, sí, sí. es desgastante tener que trasladarse y sobre todo Lo si sé, está lo muy al sé. norte, sí, ya sé. Si está muy al norte, por más que sea una vez por mes, igual Claro, es desgastante en tiempo y en dinero y en logística, así que me totalmente. parece que el futuro ahora tiene que ver con formaciones online, que Con lo todavía no lo virtual, sí. tengo bien definido, que podía, digamos, darse con un encuentro presencial. Bárbaro. Entonces cualquier cosa me pasás y yo les reenvío a los chicos. Te agradezco muchísimo por tu tiempo porque sé que ya estás saliendo y que está ajustado en el tiempo. Igual nos hemos acomodado. Muchísimas gracias. Sabes que te quiero mucho y que te aprecio y valoro mucho todo lo que ha significado también en mi formación y en mi recorrido personal y profesional. Así que te mando un abrazo virtual. Bueno, el agradecimiento es mío porque el aprendizaje siempre es mutuo también, entonces yo he aprendido un montón de vos y también te quiero mucho, así que bueno, gracias por esta invitación y es un honor especial para mí porque, bueno, porque se trata también de Corrientes, que fui una sola vez, y el Chaco, así que bueno, con muy lindos recuerdos de mi Hay un paso mate de por... registro ahí. Hay un mate, Sí, hay un mate. sí, sí, sí. Hay que mostrarle las fotos de mi Facebook a los chicos. Ok, Dale, le voy a bueno, mostrar. muchas gracias. Y bueno, los chicos que me hagan todas las preguntas Dale. y yo Yo con recojo mis las preguntas y posibilidades. las paso. Dale, Las paso. bueno, Bueno, que ok. termines bien la jornada. Nos vemos. Igualmente. Chao, chao.